Vamos a leer la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro del profeta Isaías, el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 7. El tema en esta mañana es la obra de Dios. ¿A cuántos aman la obra de Dios? Y la he titulado La viña del Señor. ¿Cuántos trabajan en la viña del Señor? Isaías 5, del 1 al 7. ¿Ya tienen todos Isaías capítulo 5? Dice así la palabra del Señor. Yo leo el primero y ustedes el siguiente y así sucesivamente. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dando gloria a Dios, pueden sentarse. Bueno, para poder hablar acerca de la viña del Señor, vamos a mirar algunos aspectos sociales, culturales e históricos de lo que comprende plantar una viña, colocar un viñedo, sembrar una viña. Hay 8 aspectos interesantes, 8 puntos interesantes que podemos mirar. El número 1 es que se colocaba en una ubicación buena. Tenía que haber un buen lugar donde sembrar la viña. Entonces, por lo general, la ubicación preferida para plantar una viña a menudo se edifican sobre la falda de una colina, a lo que Isaías le llama una ladera fértil. Es más, lo primero que dice él es que el Señor tenía su viña en una ladera fértil. Número 2, se le coloca un vallado o una cerca en su derredor o alrededor de ella. Número 3, la tierra se cultiva con azadón o con palas, es decir, que se despedrega de forma natural. 4, las piedras grandes se sacan del terreno. 5, se planta con semillas escogidas, vides escogidas. 6, se construye una torre en medio de ella, una torre de observación. 7, se le provee de un lagar. Y 8, algunas viñas se rentan. Demos gloria a Dios. Las colinas son como decir los cerros. Nosotros le decimos acá la falda de los cerros que bajan suavemente, van bajando suavemente hasta que llegan a ser planicies o valles. Y a las vides se les aprovecha ese terreno. Es un terreno arenoso, una tierra suelta. Ese es como quien dice el lugar predilecto para las viñas o las vides, porque sus raíces penetran profundamente por la arena suelta.
en las grietas de la tierra para tomar así de ello su alimento y poder repartir la savia que recorre por toda la viña. La viña necesita de mucho sol, o sea que a las viñas no se les hace techo, se les deja a la intemperie y necesitan de mucho aire y del rocío de la noche. ¿Alguien da gloria a Dios? Jesús en su tiempo en la tierra salía con la gente por los campos y los montes y para ellos no había techo, sino que dormían a la intemperie. Aún los gorriones hayan nido y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La viña de la que habla Isaías fue en una colina donde creció y debía ser fructífera. La colina era fértil. Gloria a Dios. El lugar preferido para sembrar estas heredades, estas viñas, era, por ejemplo, el sector de Hebrón. Un sector, un lugar, unas ciudades que conquistó el patriarca Caleb, a quien Josué le había permitido que se encargase de ese lugar de Hebrón. Eso queda al sur de Palestina, donde hay muchas laderas. También otro lugar donde se cultivan muchas viñas es en Siria, en la cordillera del monte del Líbano, porque eran lugares que se prestaban para ese fruto. Dice la historia que a veces esas viñas y esas uvas crecen tanto que un racimo tenía que llevarse hasta por 2 hombres y llegaban a pensar 11 kilos. Como sucedió con los espías que fueron enviados por Moisés a Canaán, ¿sí se acuerdan? Números 13, versículo 23 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron en un palo, trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Alabanzas sean dadas al Señor. ¿Cómo es la preparación de una viña? Se le hace bancales por muro o cercas bajas de piedra al lado de la colina para que mantengan la tierra en su lugar al nivel correcto y para así cosechar las uvas, es decir, para así poder recoger los frutos. La vid bíblicamente representa las bendiciones espirituales de Dios para Israel. ¿Está de acuerdo conmigo? Es para Israel. Eso lo encontramos en Juan capítulo 15. No lo vamos a leer porque es largo. Las viñas están rodeadas por una zanja y la tierra se tira al lado interior de la zanja. Y sobre la zanja se construye una cerca de postes o a veces de espinos. Se le echan espinos encima para proteger contra las zorras, contra los chacales, etcétera, incluso contra los ladrones. Entonces, Isaías 52, donde leímos, Isaías 5 del versículo 2, donde estábamos leyendo, dice que él le puso un vallado a su viña. También lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 3. Dice así la palabra: oíd otra parábola. Hubo un hombre
padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. El salmista también relata lo que le sucedió a Israel. Israel es una viña que su vallado está destruido. Esto es muy simbólico. Ahorita vamos a entrar en profundidad. Salmo número 80, del 12 al 13, dice el salmista preguntando al Señor: ¿por qué derribaste su vallado? De modo que la vendimian todos los que pasan de camino. El puerco montés la ha destrozado y las alimañas del campo la devoran. Gloria al nombre de Jesús. El asunto de que la viña era vendimiada hace referencia a las leyes que habían en el mundo árabe de aquellos tiempos y quizás hasta el día de hoy, que dice que si una persona pasa por al lado de una viña, él puede agarrar algún gajito de uvas y comérselo, írselo comiendo. Para en todo cultivo, los que caminaban, los que pasaban por ahí podían agarrar el fruto y comer 2, 3, 4, lo que pudiera llevar en su seno. Dice, su seno es la forma que se hace en la bata, así por decir algo, en lo que nosotros le decimos en la cocina como ese, el delantal. Y lo que pudiera llevar ahí en el delantal se lo podía comer y era lícito, era ley, era normal. Lo que no podía hacer la gente de afuera era abrir un portillo y comenzar a vender o a llevar tantas, como quien dice, para ir a ganar plata con ellas. Eso estaba prohibido. Pero a Israel le pasó tan mal que Dios mismo abrió portillo y dijo que la vendan y hagan con ella lo que quieran. ¿Alguien da gloria a Dios? Salomón habla de las zorras pequeñas, en el libro de Cantar 2, versículo 15. Él y ella, los dos cantan y piden al pueblo, a las hijas de Jerusalén, diciendo: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y dice: nuestras viñas están en cierne, es decir, están en flor. Una viña en cierne, una viña en flor indica que están a punto de comenzar a dar fruto. La flor indica que esa mata va a dar fruto. Donde hay una flor, ahí viene un gajo, ahí viene una uva. ¿Cuál era el problema? El problema es que las zorras pequeñas cavaban, por el tamaño, que no eran tan grandes, cavaban la raíz de la vid y sacaban la raíz y la mascaban y se comían la raíz. Y pues si la raíz se muere toda la viña. ¿Por qué no decía cazando las zorras grandes? Porque las zorras grandes alcanzaban a agarrar los ramos, los gajos, los frutos, y se comían la pura uva y no había problema. No había problema, pero la zorra pequeña es dañina porque mata la viña. ¿Alguien da gloria a Dios? Fíjese usted que las piedras grandes se sacan. Isaías dice que el Señor la había cercado y desperegado en el versículo 2 del capítulo 5. Las piedras pequeñas se dejan para que mantengan la humedad. Las grandes son un estorbo para el crecimiento de la viña. ¿Alguien da gloria a Dios? El Señor permite los tropiezos pequeños que hacen llorar al creyente y que mantienen al creyente de rodillas en oración. Gloria a Dios. Pero a las piedras grandes, a los tropiezos, Él las saca de su viña porque estorban
al crecimiento de la vid para que dé fruto. Gloria a Dios. Juan capítulo 15 versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es Dios mismo el que corta el pámpano que inutiliza a la vid, que estorba, que no da fruto. Es Dios mismo el que lo saca. Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lucas 17:1 repite: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Romanos capítulo 16, versículo 17 nos explica qué es un tropiezo. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Alabanzas sean dadas al Señor. Entonces, una persona que hace tropiezo es aquellos que se oponen a la sana doctrina, que sacan cuentos raros, doctrinas raras que no están fundamentadas en la Biblia, que interpretan mal la palabra y comienzan a regar asuntos que no tienen que ver con la verdad. ¿Sí? ¿Alguien da gloria a Dios? En el caso específico de los romanos, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los falsos creyentes. ¿Cuáles son esos falsos creyentes de aquella época? Eran judíos disfrazados de creyente, lobos disfrazados de oveja, que venían con la doctrina del judaísmo y llegaban a las congregaciones, a la iglesia, y le decían a la gente: hermano, así no es. Usted tiene que guardar las tradiciones del pueblo de Israel. Usted tiene que circuncidarse. Usted tiene que judaizar. Usted tiene que esto. Entonces trataban de volver a la iglesia a las tradiciones de los judíos. A eso es que se refiere el apóstol Pablo. ¿Alguien da gloria a Dios? Pero estos tropiezos se deben mover o remover. Se deben quitar cuidadosamente. Por eso es Dios mismo quien se encarga de esa labor. Dice la Biblia: mi Padre la quitará, para que no consuma la savia de la vid, estorbando a otros pámpanos que sí dan frutos. Muchos nos preocupamos por los apartados sin saber si es Dios mismo quien cortó esos pámpanos para que se sequen y sean lanzados al fuego. Porque el propósito de una viña es que cuando su dueño venga, halle frutos, lo cual no sucedió con Israel. No dio frutos, o sí dio frutos, pero sus frutos eran malos. ¿Alguien da gloria a Dios? Y Dios quiere frutos buenos. Usted se compra un mango Tommy de esos grandotes por ahí y llega contento a la casa y le pega una rebanada grandota, pero cuando le ve esa cosa negra que está comido, usted no se lo come. Usted no se lo come. El día que el Señor venga, cuando agarre y nos toque así, que nos quiera probar para saber de qué sabor somos, ¿cómo seremos? ¿Estaremos dulces o agrios? Alabanzas sean dadas al Señor. Este terreno no se ara, no se le pasa tractor por lo pedregoso, sino que se hace el trabajo a mano, con azadón, con palas. Y esa actitud, esa acción de hacerlo a mano, con palas, con azadón, nos da a entender que nada se escapa,
de la presencia de Dios. Que Dios lo tiene todo bajo control. Que todo lo que sucede en la vida está ahí, contemplado dentro del plan de Dios. Alabanzas sean dadas al Señor. Isaías dice, pero a pesar de todo lo que Dios hizo por esa viña, sus frutos fueron malos. En vez de dar uvas dulces y jugosas, dio fue agraz, ácidas y silvestres. Dios cuidó en gran manera de Israel, pero ellos siempre fueron un pueblo inconverso y desagradecido, un pueblo desleal. ¿Sí o no? Por eso Dios se pregunta en el versículo 4 de Isaías, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Ah? Dios nos da de todo. Nos da salud. Si estamos enfermos nos sana. Si tenemos problemas nos los resuelve. Si estamos perseguidos nos libra. Agarra a nuestro enemigo y le da unos palazos para que nos deje quietos. Nos defiende. Nos bendice económicamente. Nos prospera. Y hay gente que aún así, a pesar de todo lo que Dios le da, sale y se va a buscar algo por allá supuestamente mejor. ¿Ah? Yo no sé qué sale a buscar. Pero estoy seguro de una cosa. Tarde o temprano allá tendrá que reconocer que aquí lo tenía todo y no le faltaba nada. Así le pasó al hijo pródigo cuando estaba por allá. No dijo, oye, en la casa de mi padre. Demos gloria a Dios. El versículo 5 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, o sea, será quemada. Aportillaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, símbolo de maldición. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Está hablando de que le quitará la fuente de la bendición. Ya no habrá bendiciones económicas para ella. Esto se cumplió cuando a Israel y a Judá se los llevaron cautivos. ¿Alguien da gloria a Dios? El versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es ¿quién? La casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Entonces la casa de Israel hace referencia a aquellos que fueron esparcidos en la diáspora por todo el mundo. ¿Alguien da gloria a Dios? Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué habla primero de la casa de Israel y después habla de los hombres de Judá? ¿No son la misma cosa? Bueno, la verdad es que no son la misma cosa. Porque el pueblo de Israel tenía 12 tribus, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Pero eso no fue siempre así. Eso fue hasta Salomón, hasta el rey Salomón. Después que Salomón murió, su hijo Roboam, algo así se llama, permitió que el pueblo de Israel fuera dividido y se volvieron dos naciones.
una nación se llevó Dios 10 tribus y esta nación se llamó Israel con 10 tribus. Y la capital de Israel ya no era Jerusalén, ahora era Samaria. Y de ahí es donde vienen los pleitos entre judíos y samaritanos, los cuales no se tienen amistad entre sí. La otra nación fue los judíos. ¿Alguien da gloria a Dios? Y la capital de Judá era Jerusalén. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ese asunto tiene que ver es con eso. Alabanzas sean dadas al Señor. Entonces, Israel se convirtió en una nación pagana. Se mezclaron con los gentiles y comenzaron a tener hijos y hijas con los gentiles y a casarse y a darse en casamiento con los gentiles. Israel se volvió una nación pecadora. Se volvieron rebeldes y dejaron a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y por eso Dios les manda una deportación. Y ellos fueron llevados cautivos, esclavos por otras naciones, por los asirios, los medos, los persas, por toda esa gente. Y dice la Biblia que fueron esparcidos a pedazos por todas las naciones de la tierra. Y esas 10 tribus desaparecieron hasta el día de hoy. No se sabe dónde están, quiénes son, y desaparecieron y hoy en día son gentiles. ¿Estamos entendiendo? Pero a Israel volvió la gente. Pero ¿quiénes fueron los que volvieron? Los que volvieron a Israel fueron los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y esos fueron los que volvieron y los que se apoderaron de toda la tierra. Y ahora lo que usted conoce como Israel solo son judíos. ¿Sí estamos entendiendo? Israel como tal, las otras naciones no. Los judíos. Y nosotros decimos Israel, pero realmente lo que son es puros judíos. ¿Alguien da gloria a Dios? Entonces, por eso siempre vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, unos puntos interesantes. Amén. Siempre usted va a encontrar en las parábolas de Jesús que Jesús habla de dos. No sé si usted se había dado cuenta. Jesús habla de dos grupos. ¿Sí? Él habla de dos hijos. La parábola de los dos hijos. El padre le dijo a un hijo, ve a trabajar en mi viña. Y le dijo, sí, no, yo no quiero ir. Pero luego, movido a misericordia, fue y trabajó. Y le dijo al otro, ve y trabaja a mi viña. Y ese le dijo, sí, voy, pero no fue. Se está refiriendo a los dos grupos, Israel y Judá. ¿Estamos entendiendo? Cuando habla de las 100 ovejas, las 99 que quedaron en el aprisco son los judíos. Y la oveja perdida, la que se perdió y él salió a buscar, lo que se había perdido es Israel. Israel pasó a llamarse Efraín. ¿Oyó eso? Demos gloria a Dios. Pasó a llamarse Efraín. ¿De a dónde viene ese cuento de que pasó a llamarse Efraín? Ustedes se acuerdan cuando Israel fue a Egipto porque José era gobernador en Egipto. Cuando él iba a morir, mandó a llamar a José y a sus hijos, y él le trajo a sus dos hijos y le puso al mayor a la derecha y el menor a la izquierda, pero Jacob cruzó las manos. Este cruzado de manos simboliza a la cola del pez, a un pececito. Yo no sé si usted ha visto que la gente pone en los carros o en la entrada de las casas un pececito y dice Jesús. Eso es tradicional, eso viene de por allá de esa historia, ¿sí? Entonces él le dice, no, papá, así no es. Este es el mayor. Sí, hijo, yo lo sé. También él será una nación grande, pero el mayor servirá al menor. Él traía eso en su corazón desde cuando venía agarrado del calcañar de su hermano. Esas ideas así. Gloria al nombre de Jesús.
Y le dice, léalo para que usted vea, dice, he aquí que tus hermanos serán llamados en tu nombre. Y desde ahí viene el asunto de que usted encuentra en la Biblia en varias ocasiones que Dios le dice a Israel, no le dice Israel, sino que le dice Efraín. Díganle a Efraín que estoy enojado con él. Efraín es rebelde, es un pollino, es un asno rebelde, porque el asno representa indómito, un ser indómito, rebelde. Demos gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué Jesús en la entrada triunfal iba montado sobre un pollino? Porque ese pollino representa a Israel que se fue y se perdió. Pero Jesús es el buen pastor que salió a buscar lo que se había perdido. Y el entrar, el regresar a Jerusalén montado en un pollino significa que Dios todo lo que sale a hacer lo hace. Y que Él tiene el control de todo. Ese pollino representa a Israel. ¿Alguien da gloria a Dios? Por esa razón, usted encuentra la parábola de la dracma perdida. ¿Sí? Eran 10. Se perdió una. Porque al estar perdida una tribu, que es Benjamín, Efraín, se pierde todo Israel. Entonces, ¿por qué con el hecho de que se perdiera una moneda todo estaba acabado? Porque el que le había dado a ella las 10 monedas, cuando viniera por ella, si tenía 9, no se la llevaba. Tenía que tener las 10. Esas monedas venían marcadas con un sello. Ella no podía decir, ay, venga señor platero, véndame una moneda. No podía, porque cada casa, cada familia tenía un sello distintivo. Y estaba prohibido falsificar una moneda. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ella no podía ir y comprar cualquier moneda y colocársela ahí, porque cuando él viniera y las revisara, tenían que ser las mismas que él le había dado. Alabanzas sean dadas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el hijo pródigo, y recuerde que eran en la casa de esa habían 2. Un padre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, dame mi herencia que me voy. ¿Y quién era el menor? Efraín era el menor. ¿Y quién era el mayor? Sus hermanos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces la parábola del hijo pródigo hace referencia a Israel perdido, a los gentiles. ¿Alguien da gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús, demos gloria a Dios. Usted se acuerda que Jesús multiplicó, hizo una multiplicación de unos elementos, ¿verdad? ¿Qué eran? Unos panes y unos peces. ¿Cuántos panes eran? 5 panes. ¿Y cuántos peces eran? Los 5 panes representan, el pan en sí representa la palabra de Dios. Pero al ser 5, ¿qué representan? Los primeros 5 libros de la Biblia, la ley. ¿Sí estamos entendiendo? Y los 2 peces representan las 2 tribus, los israelitas y los judíos. ¿Alguien da gloria a Dios? Alabanzas sean dadas al Señor. Entonces, yo me hago una pregunta en esta hora. ¿Qué pasó con esa viña? ¿Qué fue el fin de ella? Esa viña, ¿qué sucedió? ¿Se perdió la viña del Señor después de que Él la desportillara y la dejara hollar y dejara ser quemada? ¿Fue destruida? ¿Será que el Señor creó otra viña, una nueva? Alabanzas sean dadas al Señor. La respuesta es la siguiente. Él sigue obrando en su viña, en su misma viña, solo que ahora Él la entregó a unos nuevos obreros. Así que
para poder hacer este trabajo duro, arduo, debía contratar a algunos trabajadores. Y eso es lo que hace Jesús en la parábola de Mateo 20. Vamos a leerlo. O vamos a tenerlo ahí abierto y ahorita lo leemos. Mateo 20, del 1 al 16. Donde dice que un hombre salió a buscar obreros para su viña. ¿Sí lo han leído antes? ¿Alguien da gloria a Dios? Aunque Dios es el Todopoderoso y Él no necesita ayuda de nadie para poder hacer la obra, Él quiso que los mismos humanos sintieran carga por sus coterráneos, que sintieran carga en su corazón, sintieran el mismo sentir de Dios que Él tenía y que miráramos con la misma visión con que Él ve a su obra, a su viña. Un buen siervo se preocupa por el negocio de su Señor. Eso lo dice Proverbios 27, 18. Para que Él vea como Él vio a las multitudes. ¿Cómo Jesús vio a las multitudes? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Gloria a Dios. Él ve lo que nosotros no vemos. Por eso Él dijo, alcen sus ojos y miren. Miren que ya es hora de la siega. Ya está lista. Y el Señor dijo, yo estoy solo. Soy yo solo para recoger tanto cultivo. Por tanto, rueguen al dueño de la viña, al dueño de las mies, al dueño del negocio, que envíe obreros a sus mies. Obreros ¿cómo? Obreros que deben preocuparse por los perdidos. Obreros que sientan dolor por el que muere sin Cristo. Obreros que se entristecen de ver a las almas perdidas en el pecado. Adolescencia perdida en los vicios. Jóvenes, niños estrellados en moto a cada rato, a cada nada. Por aquí no pasa eso, por allá es todos los días. ¿Alguien da gloria a Dios? Así que rogad al Señor de las mies que traiga más labradores, más obreros, más trabajadores. La viña del Señor sigue siendo la misma viña, porque es la obra de Dios. Lo que Dios cambia es a los obreros y escoge nuevas vides, pero el terreno es el mismo. Alabanzas sean dadas a Jesús. Por eso Él se fue a buscar obreros al mercado en diferentes tiempos. Mateo 20, del 1 al 16. Vamos a tenerlo ahí pendiente. ¿Alguien da gloria a Dios? Pido el favor a un hermano que se coloque en pie y lo lea, por favor. Del 1 al 16. No todos al mismo tiempo. 20, del 1 al 16. Amén. Hasta ahí, hermana, tranquila. Gracias. Entonces él salió a buscar obreros y los consiguió en la plaza de mercado, a donde se sentaba la gente a esperar que fueran los dueños de los negocios a llevárselos a trabajar. ¿Sí? Y convino con ellos en pagarles, ¿qué? Lo justo. Lo justo. Un denario convino con ellos. ¿Alguien da gloria a Dios? Por eso es que Él da esa intención, ¿no? ¿Qué hace el Señor? Vea, el Señor lo que hizo fue lo siguiente. Quitó el trabajo, le quitó la obra, le quitó la viña. ¿A quiénes?
a los sacerdotes, a los escribas, a los levitas, a los fariseos. ¿Y qué hizo? Llamó nuevos obreros. ¿Quiénes son esos obreros? Nuevos pastores, nuevos evangelistas, nuevos maestros, nuevos misioneros, nuevos profetas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a leer Ezequiel 34. Mire lo tremendo de todo esto. Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Pero vosotros coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y no que ellos no tuvieran derecho a vivir del rebaño, sino que solo les interesaba era explotar a las ovejas y no pastorearlas de verdad, sino sin apacentarlas de verdad, sin llevarlas a la salvación. Solo les importaba era ganar dinero, ganar primicias, los ofrendas, los votos, los diezmos que llevaban allá a los levitas, era lo único que les interesaba. Pero enseñarles la palabra de Dios no les interesaba. Enseñarles la ley no les interesaba. Enseñarles lo que Dios ordena, lo que Dios manda, cómo agradar al Señor, eso no lo hacían. ¿Estamos entendiendo? El sentir de Dios es buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos tienen ese sentir? Mire lo que dice el versículo 5, ahí en Ezequiel donde estamos leyendo, dice: y andan errantes por falta de ¿quién? Y son presa de todas las fieras del campo. Y se han, ¿cómo dice? Y se han dispersado. ¿Quiénes? Las ovejas. ¿Cuáles ovejas? El pueblo de Israel estaba disperso. ¿A qué dispersión se refiere? A la diáspora. A que ellos se perdieron y se desaparecieron. ¿Alguien da gloria a Dios? Y el versículo 6 dice: y anduvieron como perdidas mis ovejas. ¿Por dónde? Por todos los montes y en todo collado alto. ¿Y a dónde? Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Pero el sentir de él es: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ellos no buscaban eso. Esa era la guerra entre Jesús y los fariseos y los levitas. ¿Sí? Eso era lo que Jesús les decía. ¿Sí? Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús no vino a quitar los mandamientos que Dios había dado. No, la ley, a lo que hace referencia que Jesús vino a quitar, fue a las tradiciones de los ancianos de Israel. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuáles eran esas tradiciones? Tus discípulos recogen espigas en el día de reposo.
tus discípulos no se lavan las manos para comer. Tus discípulos esto, tus discípulos aquello, lo otro. Esas tradiciones. Y Jesús se los recrimina. Y les dicen, ustedes quitan el mandamiento de Dios para poner sus tradiciones. Eso es lo que el Señor dice. ¿Alguien da gloria a Dios? El pueblo de Israel, la casa de Israel, la viña que había sido aportillada, nos muestra que desaparecieron porque fueron llevados cautivos por los asirios y otras naciones y fueron dispersados, esparcidos por todas partes. Solo quedó el territorio, lo que hoy conocemos como Israel es Judá, que los que volvieron de Babilonia. Y aún a pesar de todo, Dios también los quería salvar, pero nadie preguntaba por ellos. Nadie preguntaba por mis ovejas perdidas, dice el Señor. Entonces aquí es donde Dios le quita la viña a los labradores malvados, que son los mismos pastores de los que leímos en Ezequiel, y son los mismos fariseos, los mismos levitas, los mismos escribas y los mismos sumos sacerdotes. ¿Estamos entendiendo? Hermano, ¿y de dónde saca usted ese cuento? Bueno, eso está en Mateo 21. Alabanzas sean dadas al Señor. Volvemos a Ezequiel, versículo 7. Por tanto, pastores, oiga, mire lo que dice Ezequiel. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar, ¿qué cosa? De apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo mismo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo les quitaré el rebaño a esos pastores. Se lo quitaré, ese rebaño. Ellos ya no comerán más de mi viña, ni de mi rebaño. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 13, dice, y yo las sacaré ¿de dónde? ¿De dónde las sacaré? De los pueblos. Oiga, de los pueblos. Y las juntaré ¿de dónde? De las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿Usted se acuerda de lo que Jesús hacía? ¿A dónde se llevaba las multitudes? Y les decía, díganle que se recuesten sobre la hierba. Ese era el pastor, trayendo a sus ovejas dispersas a su pueblo. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán sus apriscos. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco. ¿Dice quién? Jehová el Señor. Por eso, él dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, si mi pueblo es llevado cautivo, he aquí que yo mismo estaré presente. Aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Gloria al nombre de Jesús. Por esta razón, Jesús llevaba a las multitudes a los montes y los apacentaba y los guiaba como pastor. Él se mostró ante ellos como el que provee pan en el desierto. Amén. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías,
Bueno, vamos a dejar esta parte ahí, vamos a mirar más adelante. También hay un juicio para las ovejas rebeldes que hacen tropezar a las débiles y apartan a las otras ovejas. Les son estorbo y no les importa la condenación de sus hermanas. El versículo 2 de Ezequiel, donde estamos leyendo, dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ella un pastor, y él las apacentará. A mi siervo, ¿quién? A mi siervo David. Él las apacentará y él las sacará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Cuando habla de mi siervo David, está refiriendo al cumplimiento del advenimiento del Mesías. Cuando dice ahí mi siervo David, está hablando de que vendría uno que sería el heredero al trono de David y se sentaría en su trono para siempre. ¿Y sabe usted quién es ese? Ese es el Cristo, el Mesías. La palabra Mesías, la palabra Cristo significa el ungido de Jehová. ¿Alguien da gloria a Dios? Y estableceré con ellos pacto de paz. Aleluya. Hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Amén. Cuando dice antiguo, está hablando de algo que está por desaparecer, ¿cierto? Pero no desaparece porque sea malo. ¿Está oyendo eso? Ni porque sea dañino. No, sino porque una de las dos partes con las que se hizo el pacto no lo cumplió. Es por eso que el pacto es quitado y se hace un nuevo pacto. Amén. Yo le hago una pregunta: si usted es casado o casada y su pareja le es infiel con alguien más, ¿qué sucedió ahí? Uno de los dos rompió el pacto. El matrimonio es un pacto. Para Dios, Israel era su novia, su esposa. ¿Está oyendo eso? Muchas veces en la Biblia encontramos una simbología de que era una mujer. Hay un profeta al que el Señor le dijo: vaya y cásese con una mujer adúltera y fornicaria. Está refiriéndose a las fornicaciones y a los adulterios de Israel. O sea, a las veces que le pegaron los cachos al Señor. ¿Estamos entendiendo? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ese pacto no fue Dios el que dijo: ay, lo voy a quitar porque sí, porque ya. No. Al ya haber roto el pacto ellos, oiga eso, ellos tenían una ley que decía: si una mujer fuera infiel a su marido con otro, eso está en Levíticos, esta quedará bajo juicio hasta que el marido viva. Cuando el marido muera, ella podrá casarse con otro, con quien quiera, pero mientras el marido vive, está unida por él en el pacto. O sea que ella, aunque estuviera con otro, no se podía volver a casar. No se podía volver a casar. Esa mujer llamada Israel, cuyo esposo era Jehová de los ejércitos, fue infiel a Dios con todas las otras naciones y con todos los otros ídolos. Y tenía que, para poderse casar con sus amantes, esperar que su primer esposo muriera. Porque si su esposo no moría, ella no podía volver a casarse. Pero ese esposo estaba tan enojado y tan airado que él dijo: y así vuelvas a mí, no te volveré a recoger. Él estaba indignado, Gustavo, porque cuando estuvo allá y se dio cuenta que allá le iba mal y que no era tan bueno como pensaba, quiso volver a Dios, pero él le dijo: no, ya yo no te quiero. Y por eso sale esa expresión que dice: no lo ruama,
que quiere decir no pueblo mío, ya ustedes no son mi pueblo. Y cuando dice no a mí, no lo a mí, que quiere decir no compadecida, yo no me compadeceré más de vosotros. Oiga eso, no me volveré a compadecer de vosotros. Alabanzas al Señor, gloria al nombre de Jesús. Entonces el Señor le dijo, estoy bravo, enojado, y así que ustedes tienen que esperar que el primer esposo se muera para poderse casar con otro. Pero ya ellas no se querían casar con otro, sino con él mismo. ¿Sabe cuál era el problema? Que su marido era Dios y él es inmortal. Él no muere. Pero Dios es tan bueno y él sí se quería reconciliar con ellos, pero de otra manera. ¿Y sabe qué hizo Dios? Ese Dios que es espíritu y que es inmortal. Dice la Biblia que tomó forma de hombre, de siervo, se hizo carne y en Jesús Dios murió. Israel quedó libre para poder casarse con otro. Pero resulta que con el otro con el que se quieren casar fue ese Jesús, el buen pastor que fue por los valles, por las tierras, por los pueblos, a recogerlos, a buscarlos. Y ellos se volvieron a enamorar de él. Pero Israel no sabía que ese humano era Dios hecho carne. Y venía siendo el mismo al que antes habían traicionado, pero que ahora querían serle fiel. Alabanzas sean dadas al Señor. Por eso es que a Jesús le dan vinagre en una esponja ahí en la cruz. ¿Sí? De pronto usted dice, ¿y por qué le dan vinagre a Jesús? Eso está en la profecía, eso tenía que ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ser así? En la ley había una ley, ¿sí? Un mandato que decía que cuando un hombre sospechaba de que su mujer le era infiel, debía llevarla ante el sumo sacerdote. Y este hombre agarraba unas hierbas del monte y las quemaba y hacía cenizas con ellas y hacía un agua, un bebedizo, y se lo daba a esa mujer. Y dice, si ella es infiel, el vientre se le hinchará y morirá. Pero si es fiel, Jehová la bendecirá y bendecirá su vientre y tendrá muchos hijos. Esas aguas que Jesús tomó en la cruz no eran para él, eran para que las bebiera Israel. Pero Israel era infiel, era culpable. Y Dios sabía que si bebían esas aguas, morirían. Y morirían en su pecado. Y como Él es tan bueno, Él dijo, no problema, yo me sacrifico por ellos. Aunque ellos sean culpables, yo llevaré su culpa. Y tus aguas amargas, yo la beberé. ¡Qué bueno es el Señor! Alabanzas sean dadas a Él. Y establece con ellos un pacto de paz. Y sabe lo que es, mire, en el Antiguo Testamento no se encuentra la palabra evangelio, porque no resulta. Existe la palabra buena nueva, pero evangelio como tal, esa palabra aparece es en griego en el Nuevo Testamento. La palabra que se usa allá para evangelio es otra, muy parecida a shalom, a shalem, que quiere decir paz. Esa palabra paz que acabamos de leer aquí, ¿sí? Que dice, yo os haré con ellos un pacto de paz. Está hablando de reconciliación. Cuando Dios quiere hacer paz, o cuando una persona quería hacer paz, esa persona tenía que, aunque fuera el culpable o aunque fuera el ofendido, ir donde el agresor y el ofendido y pedirle perdón y pedir condiciones de reconciliación, de paz. Oiga eso. El ofendido. ¿Y sabe qué hizo Dios? Ofendido por todos nuestros pecados. Él, el ofendido, Él vino a buscarnos a nosotros, que lo habíamos ofendido a Él, para que entre Él y nosotros hubiera paz y un nuevo pacto. ¿Sí? Y estableceré con ellos un pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitaré en el desierto con seguridad,
y dormirán en el bosque, y daré bendiciones a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo, lluvia de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ellos, se sirven de ellos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el mismo Dios será su redención. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó, ¿qué cosa? Una viña. Estamos en el mismo capítulo de Mateo. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. ¿Y qué hizo él? Se fue. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los profetas. ¿A quién los envió? A los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, los profetas, ¿sí? Y a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Eso era lo que hacía Israel con los profetas. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente se manifestó en carne, les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña. Recuerden que a Jesús lo mandaron con el madero afuera de la ciudad. Lo echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos respondieron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos se condenaron. Ellos mismos se echaron la horca al cuello. ¿Oyó? A ellos les pasó como a David. A David le dijeron: un hombre tenía una sola oveja. Al lado había otro que tenía muchas ovejas. Y aquel hombre se agarró y mató a la ovejita, la única que tenía, para ponérsela a un visitante que había llegado. ¿Qué pues haremos con ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está? El tal merece la muerte. Tráemelo para yo matarlo. Y el profeta lo señaló y le dijo: ese hombre eres tú. A los fariseos les pasó igualito. Ellos mismos están diciendo aquí que les quitará la viña. Amén. A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Y les dijo, mire, Jesús entonces, cuando ya dijeron así, él les pregunta: ¿nunca leísteis las escrituras? La piedra que desecharon los labradores, los edificadores, o sea, el hijo, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, yo quiero que lo lean conmigo, versículo 43, leamos todos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan, ¿qué cosa? Los frutos de él.
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién, de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Los que creen que para los israelitas se acabó la esperanza de salvación, se equivocan, porque aún siguen siendo parte del pueblo de Dios, así como nosotros ahora somos su pueblo. Pero era que antes nosotros no éramos pueblo. Y al ellos dejar a Dios, él se buscó otro pueblo. Por eso él dice, aún tengo otras ovejas en otro rebaño que las voy a traer para que sean parte de este rebaño. Esos éramos nosotros. Alguien alaba al Señor en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y cuándo se cumplirá todo esto? A su debido tiempo. Pero yo quiero que quede claro que ahí dice que la viña le fue quitado a esos labradores y le fue dada a otros que den los frutos. Este año es el año de permanece, ¿no? Y está basado en Juan 15. Hay que permanecer y dar frutos. Porque cuando el Señor venga y no haya fruto, ¿qué pasará? Podríamos ser cortados. No serán más por despojo a las naciones. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, y vosotras ovejas mías, de mis pastos, hombres sois. Oiga, está aclarando que hacía una, ¿cómo se dice? Una comparación de las ovejas con hombres. Ovejas sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hermanos, el tiempo postrero, porque hay dos tiempos en la Biblia. Está el tiempo postrero y está el tiempo del fin. ¿Oyó eso? El tiempo postrero empieza a partir de Jesús. Ahí empieza el tiempo postrero. Pero todavía llegará un día llamado el tiempo del fin. Gloria al nombre de Jesús. Por eso tú estás aquí en esta mañana. Porque dice que él vio a las multitudes como ovejas desamparadas y perdidas que no tienen pastor, y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Porque tú eres esa nueva obrera. Porque tú eres ese nuevo obrero a los que el Señor ahora le dio la viña. La pregunta es, ¿cómo está la viña en tus manos en este tiempo postrero? La pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿estás haciendo un mejor trabajo que los fariseos, que los levitas, que los sacerdotes, que los pastores de Israel? ¿O también no te importan las almas? ¿Las ovejas te preocupan un poco? ¿O tú crees que es solo tarea del pastor salir a evangelizar, salir a pastorear, preocuparse por los hermanos? Hay gente que ve que el pastor no visita, entonces ellos tampoco visitan. Hay veces que hay una familia que necesita la visita de alguien, alguna persona que tiene un problema, algo escondido, algo aquí guardado que le causa un dolor, una situación, y necesita a alguien con quien desahogarse. Pero nosotros no vamos, no visitamos, no evangelizamos, no salimos a buscar. Si cada uno de nosotros al menos
al menos buscáramos a una persona, a una, estaríamos el doble aquí esta mañana. Si sintiéramos lo que Dios sintió, esto estuviera full. Nos habría tocado que vender este lugar y comprar un campo más grande para construir un lugar a donde cupiera todo el pueblo. Si nos preocupáramos como Dios se preocupa por los amigos, por las almas, por las ovejas, yo creo que la historia fuera mejor, fuera diferente. Pero nosotros estamos muy desapercibidos. ¿Alguien da gloria a Dios? ¿Y tú sabes para qué te llamó el Señor? Él te llamó para que abras tus ojos y mires que los campos están blancos, que la mies es mucha. Y cuando Él dice eso es como para ver si tú sientes compasión. Porque las ovejas están dispersas. Colócate sobre tus pies en esta mañana.